se anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra. Pues listo. Bueno, pues vamos a orar por esta escuela bíblica. Bueno, gracias, Señor, te doy, Señor, porque tú manejas nuestras vidas, Señor, tú nos has colocado aquí en el día de hoy. Nuestra intención es aprender de ti, Señor, que podamos estar frente a otras personas y que podamos llevarla a tu palabra, al Evangelio, a tu gloria, Señor. Ahora te queremos dar las gracias y poner sobre ti, Señor, esta escuela para que tú nos des entendimiento y podamos aprender mucho más de ti. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, hola a todos. Al final de la primera sesión que tuvimos la semana pasada, vimos a un Juan con un carácter similar al de su hermano Santiago, ¿vale? Vamos a poner esto en silencio. Está en silencio. ¿Cómo era un poquillo, acordáis, cómo era un poquillo el carácter de Juan, similar del hermano? Ya describimos al hermano, ¿no? Entonces siempre hay que tener un poquillo en mente el Juan de antes y el Juan de después, ¿no? Entonces, que era tosco, era duro, tenía un carácter fuerte, muy rudo, sí, era impetuoso, ¿vale? Era una persona que no escribía medias tintas y hablaba en absoluto. O era blanco o era negro, era la luz o era la oscuridad, era la verdad o era la mentira. Él era un poquito de medio, un poco del término medio poco. Como buen pescador, ¿no? Sí. Esto necesitaba un esfuerzo por parte de nosotros, del lector, para tener en cuenta toda su obra y entender quién escribía y por qué escribía, ¿entiendes? A la hora de no malinterpretar los versos de Juan, ¿no? De por qué este hombre es muy tajante aquí, ¿no? Entonces hemos visto un poquito las circunstancias de él, por qué escribía así, esto. Vimos diferencias con Pablo. Pablo tenía una forma de pensar en Romanos 6 y luego en Romanos 7 pues te hablaba de otra forma. En Romanos 6 decía que el creyente no está bajo el dominio del pecado. Nosotros cuando nacemos ya tenemos imputado el pecado de Adán y Eva, ¿vale? Entonces con Cristo somos libres de ese pecado. Ya el pecado no está, lo tenemos, pero no nos domina. Podemos decir no al pecado. Antes no podías decir eso. Sin Cristo no puedes decir no al pecado. No puedes, es imposible. Bajo el punto de vista cristiano, yo no soy otras religiones. Romanos 7 te dice, el pecado sigue, está presente aquí en nosotros, pero no domina tu vida, ¿vale? No puede dormir. Eso es que no domina. Ya no reina, porque ¿quién era el príncipe? El príncipe de pecado es Satanás. ¿Qué le dice Jesús a Jesús? Le dice en el desierto cuando lo tienta, le dice, porque todo esto que tú ves que a mí me han dado, ¿quién se lo dio? Adán y Eva. Eso viene en Lucas 4. Bueno, seguimos. Juan dice, no peque. Pues quien permanece en Cristo no puede vivir cómodamente. Estábamos hablando, ¿no? ¿Verdad? Algo como normal, normalizar el pecado. Eso no es de cristiano. No podemos vivir bajo el pecado como si fuera ahí pasa algo. O yo no entendí bien el Evangelio, o yo me he venido arriba, yo pienso que soy cristiano y yo me pasa a mí que no, que ha sido algo que me ha dado a mí muy fuerte, una emoción muy fuerte y hay que replantearse cosas. Porque yo no puedo, el cristiano no puede vivir en pecado como si nada. Tiene que claro. Hoy hago esto y como mañana voy a la iglesia al resto y ya estoy reseteo. Mañana hago otro.
Y también el gran problema es no conocer la palabra, porque mucha gente dice, no, pero la Biblia dice que la carne es débil. Claro. Y se justifica. Y esto no se puede justificar. No. Y Pablo ya lo dice. Porque la Biblia dice que antes de la tentación el Señor te da fuerza para escapar. Y puedes escapar perfectamente de la tentación. Claro, Lo que pasa que El pecado no se justifica. pero sí que se puede. Sí que se puede. El Espíritu Santo te da la conciencia y te da la fuerza. Tú eliges. ¿Verdad? Efectivamente. Dibujamos a un Juan con una falta de equilibrio en su juventud, pero que el Señor fue equilibrando y moldeando, ¿vale? Vimos incluso nuestras mejores virtudes podían ponerse en nuestra contra. O sea, tener un exceso de celo por la palabra de Dios podía ser contraproducente, ¿vale? Lo estuvimos viendo todo eso, podía darte orgullo, autosuficiencia por el descuido espiritual o poner demasiado énfasis y ser demasiado extremista, ser demasiado moralizante con el hermano, ¿vale? Nos preguntamos qué virtud mía o vuestra necesita hoy del equilibrio de Cristo para parecernos más a Él, porque esto a fin de cuentas es parecernos más a Cristo, ¿vale? Pues vamos a hablar un poquito de ese equilibrio entre el amor y en este caso la verdad, ¿vale? La primera imagen de Juan en los evangelios es la de él y otro discípulo. ¿Os acordáis un poquito? Esta escuela han tenido que vale para algo, ¿vale? La primera vez que sale Juan en los evangelios sale con otro apóstol y que con Andrés fue el primero, el que era hermano de quién. Andrés, hermano de Pedro. ¿De dónde salió? De Antonio. De Pedro. Pedro, Andrés, hermano. Juan y Santiago. Los dos hermanos y dos hermanos, que posiblemente serán primos. No estoy diciendo Pedro, dice ella, ¿no? Pedro. Bueno, mamá, aporta. ¿De quién eran discípulos? Eran discípulos, Andrés y Juan probablemente eran discípulos de Juan el Bautista, correcto, y buscaban la verdad, ¿vale? Por eso cuando Juan el Bautista le señaló que era el Mesías, Juan le siguió, porque es lo que él buscaba. Vamos a leer Juan 1, 35 al 37. Venga, ¿quién empieza? Tú mismo, Marcia. Evangelio de Juan. Sí, Juan, del 35 al 37. A ver, Juanillo. Juan 1. Y es que yo sé que os gusta leer la Biblia mucho. Juan 35, no. Juan 1. Versículos de 35 a 37. Dice, pero está aquí. El siguiente día, Sí. 35. No. No, que está en Lucas. Juan. Oh, Primera Dios de Juan. mío. bueno, lo leo yo, venga. El día siguiente estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Quién? Andrés y Pedro. Y mirando a Jesús que andaba por allí, Dime. Perdón. Al día siguiente Sí, está bien. estaba Juan el Bautista, no el Juan nuestro, ¿vale? ¿Vale? Juan el Bautista. ¿Y dónde? Dice, he aquí el Cordero de Dios. Claro, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron. Eso fue como lo describe Juan el Evangelista, que dijo Juan el Bautista sobre los dos apóstoles, Andrés y Pedro. Estamos, ¿no? En contexto, vale. La palabra verdad aparece 25 veces en el Evangelio. Son bastantes. Y 20 veces más las epístolas, son muy cortas. Os leo un par de versículos. Tercera carta de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en verdad. ¿Vale? Siempre decía, para referirse a alguien malvado o que no andaba recto, que la verdad no está en él. ¿Os suena esa frase? La verdad no está en él. ¿La verdad? Sí. No está en él. ¿Qué es la verdad? ¿A qué se refiere cuando dice la verdad? ¿Al Señor? Jesús es la verdad. El camino,
La verdad. Sí, la verdad y la vida. y la vida. Juan, la verdad es Ese el es el Señor. versículo que dice, el que dice que no tiene pecado, no le hace mentiroso a él y la verdad no está en él, algo así puede ser. No, que lo dice muchas veces. Ya, pero es que Es a mí que me ha la venido palabra ese verdad. versículo. Pero no he entendido yo cuando dice no está en él. ¿A quién se refiere exactamente? A esa persona. A una persona, pero no indeterminado, no dice no. Bueno, habría que ver en qué contexto está diciendo eso. He cogido un versículo. Vale. Es que por eso lo he entendido, pero sin saber quién es. Vale. Primera de Juan 2:4. Dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el Sí, tal digo yo. es mentiroso y la verdad no está en El él. que yo decía. Estamos poniendo ejemplos de que aparece y la verdad no está en él, como decir que no es del Señor. Qué fuerte, ¿no? Yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Primera de Juan 1, 6 y 8. El 8, por ejemplo, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Nosotros, ya, claro, especifica el plural, claro. ¿Recordáis primera de Juan 3:9 que decía algo así como que el creyente no podía pecar? Sí. No Sí. puede pecar. Dice que no practica el pecado. Y aquí dice: si decimos que no pecamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Me entiendes? Explicamos por qué. Porque era que el pecado rige tu vida. Solo hay un versículo de Juan que aparece solo hablando, lo comentamos, es Marcos 9:38. Marcos 9:38. Estamos moviéndonos en los evangelios, quizá un poquito en Efesios. Venga, Sí. ¿quién está ahí para leerlo? Juan respondió diciendo: Juan, sí, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Podríamos decir que aquí Juan actúa solo, sin Santiago y sin Pedro, que digamos que era ese triángulo, esa triada, ¿vale? Este episodio de Marcos es colocado en Lucas 9 antes de que quisiera enviar fuego a los samaritanos. En ambos casos, Juan exhibe una intolerancia hacia el prójimo, un elitismo, una superioridad hacia los demás y una falta de amor. En este caso le prohibió echar demonios en nombre de Jesús. ¿Por qué, Ana? Lo dice al final del versículo. ¿Por qué? Porque no era de los suyos, de su grupo. Porque no le seguía, léelo. Claro, porque Es que no era no, del grupo. estoy en Lucas. No, Marcos 9:30. Lucas, como has dicho. Ah, vale. No te adelante. Tú no te adelante, cariño. Marcos 9:38. Porque no nos seguía. Claro. No era oficialmente del grupo. Eso es clasismo, elitismo. Y eso pasa en la iglesia. Pasa en la calle, pero pasa también en la iglesia, ¿eh? Los grupitos. ¿Vale? ¿Recordáis algún ejemplo en la Biblia de este clasismo, de algo así parecido? ¿Recordáis así algún episodio, Marcia, en la Biblia de ese elitismo? Ten cuidado. Pedro era, bueno, Pedro tuvo, no sé si fue Hechos, creo. Tuvo un episodio en el que él tenía bastante amor, ¿no?, por los que eran como judíos conversos, y con los gentiles los tenía como un poquito más Sí, bueno, apartados. sí, eso antes de... Y Pablo le reprochó que estaba haciéndolo mal. Eso fue uno también de las cosas. Sí, correcto. Me vienen ahora. Pero hay un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que lo vamos a leer un poquito, ¿vale? ¿Antiguo te referías? Sí, vamos a ir al número 11. No, del antiguo. no. Marcos,
Números. Número. El cuarto libro de la Biblia. Cuarto. Génesis, Éxodo, Levítico, Número 11. ¿Dónde vamos a leer? Vamos a ir al 28. Ya lo tengo. 28. Mira, lee el 28 y el 29, Marcia. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Os pongo en escena. En número 11, Dios tomó el espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre 70 ancianos para ayudarle a llevar la carga del pueblo, porque él no podía con todo, ¿vale? Sí. Pero dos hombres, el Da y Medá, no estaban en la reunión oficial del tabernáculo donde le dio el espíritu a esos 70 ancianos, ¿no? Estaban en el campamento y allí comenzaron a profetizar. Entonces pasó lo que pasó, que Josué reaccionó con un celo excluyente, como diciendo: si no son del grupo, ¿cómo le das tú el espíritu a estos que no son del...? Lo mismo que hemos estado hablando ahora con el Señor. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelo. Moisés respondió: ¿tú tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo fuese profeta y Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Claro. Y ojalá todo. Es el mismo espíritu de Juan, querer limitar la obra de Dios a un grupo oficial. ¿Cómo limitas tú la obra del Señor? Estoy hablando de lo que le pasó en Marcos, que le dijo Juan que no echara demonios en su nombre. Luego Sí. ¿Vale? Es verdad, he leído. ¿Vale? Sí, que la ley, cuando te ha ido para arriba la ley, Ana. No, es que yo estuve estudiando la clase pasada. Eso. La situación se resolvió no prohibiéndolo, sino corrigiendo la actitud de Josué. La obra era de Dios. El espíritu es soberano. No se trata de proteger a un grupo, sino de alegrarse cuando Dios actúa. ¿Vale? Esto sucedió poco después, lo de Marcos me refiero, de la transfiguración. Conviene leer este episodio y reflexionar sobre él, porque nos ayuda a comprender el ambiente espiritual y emocional que vivían quienes la presenciaron, aunque no justifica sus actitudes posteriores. Sí nos permite entender mejor cómo se sentían y por qué reaccionaron de esta manera. Venga, Raquel, ¿me ayuda? Esto vamos a leer, por ejemplo, están todos, pero en los sinópticos, o sea, en Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a leer Mateo, por ejemplo. Sí. Mateo 17, Yo le di un juego. del 1 al 13. Del 1 al 13. Mateo, ¿qué? Es que le dio un 17. bingo. Mateo Le 17. dio un bingo para que se 17. distraiga. Del 1 al... La niña, del 1 al 13. Mateo 17. Venga, vamos. Perdona. Venga. Espérate que llegue. Sí. Mateo 17. Venga. 6 días después, 6 días después. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías
Ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Effective wonder. Effective wonder. El Elías era Juan el Bautista. Bueno, bonito episodio este, ¿eh? Este es precioso, sí. Vamos a hablar de lo que a nosotros nos interesa para esta escuela, ¿vale? Dice que aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Esto tiene un simbolismo que es que el Moisés representa la ley y Elías a los profetas, ¿vale? Y toda la escritura, estando Jesús ahí en medio, apunta a él, ¿vale? Se cumplen en él. Digamos que una representación teológica detrás de ese suceso que está clara, ¿vale? Ahí se manifiesta o confirman varias cosas. La identidad divina de Jesús y su autoridad entregada y dada por el Padre, la voz esa que le dice: este es mi hijo, el que tengo complacencia. Eso no se lo dice Dios, no trata a nadie así, ¿vale? No le dice eso a nadie. Jesús es verdaderamente Dios, aunque camina hacia la cruz. Este episodio es justo cuando ya va para subir a Jerusalén. Y su sufrimiento no es una derrota, sino que obedece a parte de un plan divino, un plan orquestado por Dios desde antes de la creación del mundo, del universo. Sus discípulos pudieron sentir la gloria de Dios por unos instantes y confiar en Jesús, pese a no entender nada. El episodio lo podemos ver en Lucas 9 y en Marcos 9, pero en algunos evangelios, justo antes de como empezó Raquel, 6 días después, antes de eso, por ejemplo en Marcos 9.1 hay un versículo, y en Mateo aparece justo en el capítulo 16, y en Lucas aparece justo antes. Lo voy a leer, ¿vale? Podéis ir a Marcos 9.1, podéis ir a Mateo 16.28, a Lucas 9.27, al que queráis. Lo voy a leer yo, ¿vale? Mateo 16.28. Por ejemplo. Vale, perfecto. O Marcos 9.1, que el que queráis. El versículo dice así: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que yo haya visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué podrían pensar en ese momento los discípulos cuando escucharon esto, antes de la transfiguración? Esto fue antes. Justo antes, porque dice 6 días después, ¿vale? Pues ellos pensarían que a la luz de estas palabras el reino se iba a restablecer muy pronto, estando ellos vivos, pero aún después de 2000 años aquí estamos esperando. Entonces, ¿qué estaba prometiendo el Señor? ¿Vale? El Señor no se refería todavía al reino consumado al final de los tiempos, sino a 3 cosas: la anticipación de la gloria futura, la revelación visible de la majestad de Cristo. Porque cuando está ahí en la transfiguración, ahí está la revelación visible de que Él es Dios. Y la demostración de que Jesús no era un Mesías derrotado, tenía la aprobación de los cielos. Eso es que es muy fuerte. La transfiguración es un episodio muy fuerte, porque tenemos referencia en el Antiguo Testamento de lo grandioso que le pasó a un profeta del Antiguo Testamento y cómo marcó un hito en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, a Moisés, y lo vamos a mirar ahora. Pues imagínate
con los apóstoles, con Elías, con Moisés, con el Dios hablando. Eso es. ¡Pua! ¡Pua! Santiago, Pedro y Juan, ellos tuvieron el privilegio de ver la gloria de Dios 6 días después. 6 días después, una nube de luz, la Shekinah, que es la presencia, el Espíritu Santo. La Shekinah es la presencia de Dios. Y un inciso, es una de las maneras de las manifestaciones que siempre se ha querido plasmar a través de la pintura. Lo que estamos hablando, la gracia, ¿no? Ha sido uno de los así en pintura, está a través del Renacimiento, o sea, de todo. Sí, es verdad, la pintura ha sido una de. Sí. Ahí está. Eso, el bautismo de Jesús, el bautismo, sí. la Santa Cena, sí. Hay unos cuantos hitos. Hay unos cuantos hitos, elementos. Lo cual, como dice Jesús, muestra la importancia que tiene. Dice que postraron sus rostros. Nadie vio algo semejante desde que Moisés vio ¿qué? ¿Qué le vio a Dios Moisés? ¿Algunos os acordáis? Vamos a Éxodo 33, 20, 23. Le vio la espalda, sí. Correcto, Raquel. Sí. Vamos a leerlo. Éxodo 20. Venga, tú misma, Laura, venga. Mira, 33, el 20 ahí está la tabla de la ley. Sí. Éxodo 33. 33. 20-23. La presencia de Dios prometida. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¡Wow! ¡Wow! Pues imagínate ver a Jesús con vestidura, y todos con vestidura. Eso, la transfiguración fue aún más todavía. Esto es lo máximo que un ser humano vio a Dios. Pero ¿a quién vieron? Porque Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y dicen en Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Es decir, a Jesús le vieron, no a otro, pues Dios es espíritu. O sea, Dios no se puede ver, es espíritu. El Padre está en los cielos. ¿A quién vieron? A Jesús. Es una cristofanía como una casa. Pero cuidado, no interpretemos que Cristo es una creación, ¿vale? Cristo no es creado. ¿Cristo qué? Cristo se encarnó, el Verbo se encarnó, pero en la gloria, en la eternidad, estaban en el seno de Dios, porque Dios es la Trinidad. Porque es así, y ya está. ¿Vale? ¿En qué herejía caeríamos si dijéramos que Cristo es creación? Eso lo decían unos que la liaron mucho, que decía que Cristo era ex nihilo, creado de la nada. Si Jesús sale de la nada, algo lo ha creado. Y si algo lo crea, no es el Todopoderoso. Claro. Y si no es el Todopoderoso, no puede morir en la cruz para salvarnos a todos. Eso lo arminiano, ¿no? Los arminianos no, los arrianos. Bueno, no son los testigos de Jehová, pero que los testigos de Jehová no han inventado ninguna religión. Echaron el ojo a Arrio, dijo, esto no viene bien. A ver, aquí nadie ha inventado nada. Todo sale en la historia de la iglesia, salen todas las corrientes que ha habido y por haber. Los gnósticos, todo eso ya estaba. Todas esas desviaciones ya estaban y de deformaciones. Lo que pasa es que están en el ojo y dicen, esto me interesa a mí, esto cogen de aquí, cogen de aquí, cogen de aquí. Algún día estudiaremos, si Dios quiere, pues todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo justificamos este versículo? Pues bien, porque claro, me salta un renglón, perdón. Dice Colosenses 1:15,
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Me salta un renglón, pero cuidado, no interpreten que Cristo es creación, ¿vale? Repito, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo justificamos? Pues porque la palabra primogénito en la antigüedad no daba, no era como la interpretamos nosotros hoy en día. No se refiere al primero creado en el tiempo de la familia, también, sino al primero en rango, en dignidad, en autoridad. Está hablando en ese sentido, ¿vale? En la Biblia, primogénito muchas veces significa el heredero, el supremo, el que tiene derechos de señorío. Por ejemplo, Marcia, ¿puedes leer el Salmo 89, 27? Que yo sé que a ti te gustan los salmos. 89, 27. Ahí entenderemos. 27. Aquí está. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Claro, David no fue el primero en nacer, ¿no? ¿Vale? Pero sí fue puesto como supremo en autoridad, ¿vale? El contexto lo deja claro el versículo siguiente. Colosenses 1:16. Porque todas... ¿Quién quiere leerlo? ¿Lo quiere leerla? ¿Alguien? 89. Venga, Javi, tú... venga, aquí lo tienes ahí a mano. Capítulo 1. No, venga, lo leo yo. Ah, ¿lo tienes tú? Tiene, ¿no? Porque en él fueron creadas todas las cosas. Ese. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea, en el capítulo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dices tú, primogénito de toda creación, ¿qué quiere decir? ¿Que Jesús lo han creado? Cuidado, que es que eso, la herejía se duró 80 años. Dice, no, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, ya sean tronos, dominios, principados, potestades, cosas malíficas. Todo fue creado por medio de él y para él. En resumen, Jesús es la imagen perfecta del Dios invisible, Dios hecho visible. Jesús es el heredero y soberano de sobre toda creación, y Jesús no pertenece al orden creado, él es el creador eterno. Así creemos los cristianos, así dice la palabra de Dios. Amén. Después de la experiencia de la transfiguración, los apóstoles presentes sintieron una experiencia maravillosa. ¿Cómo te sentirías tú si tú presencias eso? ¡Fua! Increíble. Jesús les dijo en Marcos 9:9, y descendiendo ellos del monte, les mandó a que a nadie dijesen que lo habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Les mandó que no dijeran nada. Vieron algo increíble, pero no podían decir nada. De esto nacen las discusiones de quién es mayor, o el episodio de el que no es contra nosotros, por nosotros es, como hemos comentado anteriormente. Y salen a la palestra un poco después. O sea, en resumo rápido. La transfiguración es algo tan grande que crea un poquito, al decir Jesús que no digan nada, lo llevaron ellos como buenamente pudieron, ¿sabes? Sobre todo Juan, Santiago, y empezaron ahí un poquito las disputas, ¿sabes? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Porque se sintieron especiales, ¿no? Ahí en ese momento quizás ya estaban un poco más subidos que el resto. Efectivamente. Lo que han visto a nosotros y al otro. Marco. Y ellos ya empezaron como a sentirse superiores. Marco 9:33. 9:33. ¿Quién Venga. es el mayor? Déjalo que lo lea Javi. Venga. Y llegó a Capernaum. ¿No te pasar de ellos? Ahí, dale. No, mucho más. No, Marco, ahí lo tienes. Marco. ¿Cuál? 9, capítulo 9. Es que tu aplicación, tienes que buscar otra. Esa aplicación es muy lenta. No sale los capítulos. Tienes que ir pasándolo con Ahí, lee ahí. Mira, la del Javier esa es la buena. Es un follón. Y la que tiene Laura también. Y el de Jesús también. Esa.
y llegó a Capernaum. Capernaum. Y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Muy bien. Están peleándose, le pregunta, Sí, ¿por qué porque están están peleando? Claro, le pregunta eso. ¿Y cómo? Sí. La naturaleza. ¿Jesús necesitaba información? No. ¿Qué pensáis? No, él sabía, pero... Mira que se lo dijo, que se lo dijo. Claro que no. Si no ve si lo dice. Y dice, a ver qué me dicen, a ver qué me dicen de por qué se están peleando ahora. Están siempre... Marcelo siempre- Os voy a hacer una pregunta un poquillo difícil. Todos los seres humanos. ¿Qué pensáis vosotros que estaba esperando el Señor cuando le dice eso? O sea, pasa lo de transfiguración, bajan por el camino, el Señor sabe que están hablando de esto, pero no lo escucha, pero lo sabe. Y le dice, ¿qué disputabais? ¿Qué estáis ahí hablando por el camino? ¿Qué creéis que esperaba el Señor que le dijeran ellos? La verdad, pero yo creo que iba a ser muy difícil que dijera. Tú haces algo malo. Y yo te pregunto por eso algo malo y tú yo que estoy esperando, yo no tú, estoy esperando una confesión tuya. Claro, que fuera sincero y dijera, mira Señor, nosotros como vimos la transfiguración, pues eso mayor que aquí. Y el siguiente, ¿lo tiene ahí el siguiente, el 34? Más ellos Más ellos callaron. callaron. Sigue. No dijeron nada. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Pero una cosa, una curiosidad. Fijaos que ¿Puede ver eso? y que Jesús ya le había dicho muchas veces que iba a morir, que tenía que morir, ¿no? Y antes de la transfiguración, justo antes fue el episodio famoso de que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Fijaos como los discípulos, qué curioso, Jesús les había dicho varias veces que iba a morir, que tenía que morir, y ya varias veces, y ellos preferían como sí, y ni le querían ni preguntar, por si acaso le decían algo que ellos no querían escuchar. Fíjate cómo, y somos nosotros un poco así a veces, y era como, uy, que y Bueno. era eso como que los discípulos, fijaos, bueno, nosotros también somos un poco de esa manera, ¿no? Que el Señor pues, nos quiere decir algo y nosotros no queremos escuchar, realmente sabemos lo que es, pero no queremos, sí, y miremos por otro lado, por los discípulos iguales. Igual. Fíjate que eso decía, pero decía, a veces vamos a preguntar y nos va a aclarar demasiado las cosas, nosotros no queremos saber nada. Mejor pensamos que el reino es, ya va a venir. Fíjate tú. Bueno, podemos imaginarnos cómo empezó la discusión. Después de la transfiguración estaría pues Pedro, Santiago y Juan pletóricos y pensarían que estaban en una posición por encima de los demás. Quizá alguno ya dijo que él estaba más cerca de Jesús cuando se transfiguró, o alguno dijo que la voz me habló a mí, como Pedro, que estaba hablando cuando la voz entra, y no, la voz me habló a mí, no, pues yo estaba más cerca del Señor, y seguro que estaban hablando algo de eso, ¿no? Pero ellos, en cuanto Jesús les preguntó, guardaron silencio, se callaron todos. Al Señor Sabían sentaron. que hablaron cosas que no eran correctas y les remordía la conciencia y no contestaron nada. Ahora leo yo, continúo, el 35 al 37. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no recibe a mí, sino al que me envió. Está claro, ¿no? Los 12, ¿por qué dice los 12, Ana? ¿Tú por qué crees? A Laura, ayúdale. Raquel, ayúdale. Porque eran los más cercanos. Los apóstoles, los 12. Los 12 son los 12. Más datos, los 12, ¿por qué los 12 y no 13 o 14? Venga, os tengo que sacar las palabras. ¿Pero por qué? Hay que aprender. ¿Por qué los llamo? ¿Por qué eran 12?
¿Por qué era? Por las 12 tribus. Vale, si lo sabéis. Lo sabéis. Yo pensaba que iba más para allá o algo. No voy, yo no voy. Yo cuando voy para allá digo, esta es difícil. Y ya miro al Javier a ver ahí que viene ahí con la calculadora. Es que yo digo que No, hombre, eso no lo va. Eso es como contar palomitas. Entendía la pregunta al principio. ¿Verdad? Es verdad. Es lo que me quería. Permitirnos ese orgullillo que nos sale de maestro. ¿Has visto? Está actuando como Como esta gente. Bueno, ¿y por qué dijo? Y no me da el detalle que dice. Dice, y entonces se sentó. ¿Lo habéis visto en la palabra de Dios? Y entonces se sentó. Cuando Jesús se sienta, ¿por qué, Rosita? Porque va a enseñar algo. Va a hablar algo. Es importante. Que va a enseñar. Dice, y se sentó. Los detalles de la palabra. Hay que leerlo. Y llamó a los 12. No llamó a los 14 ni a los 25, porque iban muchos discípulos, muchos seguidores de Jesús. Jesús no iba con 12. Iba con una tropa que no vea. ¿Sabes? Entonces, hay que mascar la palabra, saber las cosillas, sacarle los colores, ¿vale? Y si alguno quiere ser el primero, tal, dice, ¿cuál creéis vosotros que es la principal enseñanza que Jesús quiso que aprendieran en estos 2 versículos o 3? Venga, no pasa nada si nos equivocamos. Humildad. ¿Qué más? Mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué más? Ellos lo habían entendido del revés. Si querían ser los primeros en el reino de Dios, necesitaban ser, como dice, servidores. Humildes. ¿Vale? Servidores. Y si querían ser grandes, debían ser como un niño. ¿Por qué dijo que debéis ser como un niño? ¿Qué pensáis vosotros? Por la inocencia. Por la inocencia, por la nobleza. Pues no. Por la fe. Por la fe. Está equivocado. Y por la fe. Escucha. Rosita. Ricardo, es por la fe. Hoy no me equivoca igual. Por la fe. Por la fe. Ya ha dicho, al menos ha dicho algo. Vosotros, venga, ¿por qué? Yo digo la fe. No, en el contexto judío del siglo I, un niño no representaba la inocencia romántica, ¿vale? Nosotros hoy, ¿qué pensamos de un niño? Pues la inocencia, bueno, todas esas Corazón cosas. limpio. Sí. Significaba la insignificancia social. Ah, porque no era contado en aquel tiempo. No contaban para nada. Las mujeres no contaban, pero los niños, el que imaginaron los niños huérfanos, eso era. Sí, cuando fueron a Jesús los niños, la primera vez fuera, no molestéis, como diciendo. Claro, claro. Nosotros sí lo más insignificante Ya te va a que acordar. venía a molestar a Jesús. Sí, ya voy a acordar. Es verdad, es verdad. Y por eso dice, dejad que los niños vengan a mí. Es verdad. Ahora que lo pienso. En una de las escenas. Él hace apertura a todo lo que no quería la sociedad de aquella, los leprosos, todo, las prostitutas. Dejad que los niños vengan a mí, porque los niños eran despreciados. Efectivamente. No despreciados, eran no contados. Que no valían para nada. Que no valían. Jesús no idealiza la niñez, sino que usa a un niño como un símbolo de que no tiene estatus ni poder. Jesús busca enseñar sobre la humildad y el servicio. Pues yo no sabía eso. La discusión de los discípulos es una manifestación de expectativas mesiánicas mal entendidas. Entendieron mal lo que significaba el Mesías, ¿vale? Por eso esperaban, ¿quién es mayor? Yo seré mayor que tú, y el otro, y yo tendré esto, y yo tendré lo otro. Esperaban un reino visible y jerárquico, donde hay una jerarquía. Tú tienes este puesto, el otro tiene el otro puesto, pero no era así. Jesús habla de un reino espiritual, cuyo principio es el servicio. Rompió todo. Y así somos los cristianos. Pero bueno, gloria al Señor. También sobre el amor, en vez de discutir o exaltarse con ellos, esto se ve muy bien a la luz del apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 4 y 5. ¿Alguien que no haya leído? Primera de Corintios. Sí. Yo para mí que no tengo batería en el móvil. ¿eh? No tiene. Ha sonado ya. A ver. Capítulo Primera de 13. Corintios, ¿qué? 13, ¿qué más?
4 y 5. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y así podríamos seguir. A Juan le caló profundamente la reprimenda esta del Señor, ¿no? Seguro que le caló profundamente. Y justo después, Raquel, justo después de esta reprimenda, del episodio que había pasado anteriormente en la transfiguración, vamos a lo que fuimos al principio, a Marcos 9:38, que donde Juan reprime a una persona que estaba echando demonios en nombre de Jesús. Y Jesús... Lo leo yo nuevamente, ¿vale? Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno, en Marcos 9:38, que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Vale? ¿Entendéis cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo se sentía Juan? Había visto la gloria, se había equivocado, todo lo que hemos estado viendo, y mete otra vez la pata. Pero el Señor lo corrige. Esto es sectarismo. Reprende a una persona porque no le sigue el grupo. ¿Acaso no reconocía la autoridad de Cristo? En el versículo 41, un poquillo más abajo, dice: y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mi pregunta es: ¿por qué hace mención a un vaso de agua? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería el Señor enseñar? Sí. Vamos, Rosita, te doy una oportunidad. ¿Qué quería? ¿Con un vaso de agua? Es tan sencillo, con un vaso de agua. Ay, la sencillez. Lo importante no es que haga una obra grande por el Señor, sino un detalle pequeño. ¿Vale? El Señor no solo valida ministerios extraordinarios, expulsar demonios, predicar donde haya persecución. No. Te lo está diciendo. Y la recompensa no está en lo grande, sino en actos sencillos también. En mi nombre. En el nombre del Señor. Por poco que haga, Él te lo va a valorar igual que una cosa grande. Sí. El criterio no es la magnitud del acto, sino la relación que tú tengas con Cristo. De hacer eso. Muy bien. Así era Juan, el hijo del trueno. Creo, o mejor, me gusta pensar que después de esta reprimenda pudo sentirse mal y arrepentido. Y creo que creo que, siempre lo digo, que muchas veces por querer hacer un bien, mamá, ¿qué pasa? Por querer uno hacer un bien, ¿qué hace? Pues a veces hace un mal. El celo por la verdad está bien, pero si no se le acompaña de amor, puede llegar a la violencia, puede llegar a la discriminación, a la brutalidad. Contrario a esto, si tenemos mucho amor, pero no tenemos la verdad, es incompleto, no tenemos carácter, se evita corregir, confrontar por no incomodar a nadie, se vuelve en hipocresía. La verdad y el amor se necesitan. La verdad de Dios, de Jesucristo y su amor van unidos. Con verdad, pero sin amor, se vuelve autoritario, dogmático, como se suele decir, un fariseo. Si solo se tiene amor sin verdad, se vuelve condescendiente, permisivo, pasota. Sí. Es que es muy difícil el equilibrio ese. Bueno. Muy complicado. Uf. Y yo lo dejaría aquí. Vale. Porque quedan 4 minutos para menos 10. Podemos hablar de nuestras cosas o podemos... Porque, bueno, venga, vamos a seguir. Vamos a seguir un poquito más. Venga, Pablo explica. Es que como no tengo batería, digo, a ver si se va a cortar. Bueno, vale. Pablo explica que la meta es crecer hasta parecernos a Cristo, ¿vale? Voy leyendo yo despacito. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Esto qué es? ¿Qué me está diciendo ahí el Señor? Vale, parece ahí como tres palabras como similares, ¿no? Hecho a la medida te indica el modelo, la forma. Por ejemplo, está hecho a medida, ¿vale? Cuando habla de la estatura, te está hablando del crecimiento, de cómo crece en ese molde, cómo crece, dice, y a la plenitud, completamente en Cristo, ¿vale? A la llenura, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un modelo con forma, un crecimiento. Esa es la madurez que busca Dios en nosotros, ¿vale? Es decir, Cristo es el modelo y la referencia del crecimiento espiritual. La meta del creyente, y por ende, por consiguiente de la Iglesia, es crecer hasta reflejar ¿qué? El carácter de ¿quién? De Cristo. Su verdad, su amor, su obediencia, su santidad. ¿Cómo se logra? 2 versículos más abajo de Efesios 4:13 al 15 lo dice, siguiendo la verdad en amor. ¿Ah? El principio de la clase de hoy era el equilibrio entre la verdad y el amor, ¿no? Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Jesús es el modelo perfecto, Él es la verdad perfecta y el amor perfecto. Y Juan aprendió esto. En su segunda carta, vamos ahora a Juan, a ver si aprendió esto. Constantemente dice ambas cosas. Por ejemplo, Ana, segunda carta de Juan, versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, Uy. no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque mucho engañador... El 5 nada más, ¿eh? Ah, el 5 nada más. Pero me dice cada tiempo, pues yo escucho. Vale, entonces el 5 era, y ahora te ruego, Señora, ¿no? Sí, vale. ¿Cuál es el gran mandamiento? A Raquel. Los amigos y los otros. Ya, corazón. O sea, sí, como decía, no decía Juan, no me acuerdo en qué versión. No. Hijito, No. ama uno a los otros. Sí, sí, es un mandamiento del Señor. Sí. Pero te estoy preguntando otra cosa. No te estoy diciendo cuál es el mandamiento, te estoy diciendo cuál es el gran mandamiento. ¿Escucha, Javier? Amar unos a los otros. No, ese no es el gran mandamiento. Bueno, es uno de ellos. Perdón. Eso. Vamos a decirlo por orden. Lleva razón, perdón. Vale, yo qué sé. Sí, bueno, sí. No, es que hijitos míos ya me han liado con hijitos míos. Sí, pero hijitos míos no empieza el versículo, Ana. Ya me han liado. Que yo lo he leído en algo de... Bueno, Mateo 22, 34 al 37, yo lo leo. En el 37 dice, Jesús le dijo, porque viene un fariseo, un maestro de la ley, y le pregunta, maestro, quería pillarlo, ¿cuál es el gran mandamiento? A ver si se lo sabía, ¿no? Ya ves, no se lo va a saber, si lo ha proclamado él. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. O sea, todo. En resumen, la verdadera madurez cristiana es conocer bien la verdad y vivirla con amor, ¿vale? ¿Y qué hora es? Y ya son menos 10. Oh, pues queda poquillo, no sé si hacerlo, no hacerlo. Bueno, lo dejamos aquí y para la siguiente
clase ya terminamos un poquito esto y cómo acaba la vida de Juan y todas esas cosas. Así que, Ana, ¿puedes cortar ahí la mesa? Sí. Hay una tercera clase de Juan, ¿no? Sí, vamos a hacer una tercera clase. No, aquí pone menos de... Ah, entendido. Vale.